Carta de Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Qué dice allí? Piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Y cuántos hijos de Dios hay acá? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre lo que es la vida en el Espíritu. Cuando uno analiza toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, uno nota que la mención del Espíritu está en relación con la vida. Por ejemplo, en Génesis, dice en el Génesis que en el principio creó Dios cielos y tierra, pero todo estaba vacío. Sin embargo, como diciendo, no había vida. Sin embargo, dice, pero el Espíritu de Dios revoloteaba como si fuera una paloma en el vacío que había. Luego dice que cuando creó al ser humano, usando la figura de un alfarero, Dios con sus manos dio forma a un cuerpo. Pero después, ¿qué hizo? Infundió de su espíritu
hálito de vida, ruach. Y esto produjo un ser viviente. Y así también cuando analizamos la vida de Israel, el pueblo escogido por Dios, una profecía y una visión muy profunda que tuvo el profeta Ezequiel, del cual predicamos hace días aquí en este púlpito, donde hubo un valle, el profeta vio un valle de huesos secos. Es decir, el profeta vio la muerte. Y esa muerte representaba a Israel. Muerte espiritual, muerte moral, muerte política. Un pueblo muerto en vida porque no tenían esperanza, habían perdido todo. Y Dios se atreve a preguntarle al profeta: ¿su merced cree que estos huesos vivirán? Y el profeta dijo: bueno, podría vivir a menos que tú hagas algo. Tú lo sabes. Y dice la escritura en esa profecía que cuando el profeta Ezequiel profetizó en el nombre de Dios sobre ese valle, comenzó a juntarse todos los huesos, comenzaron a juntarse todas las coyunturas, comenzó a recubrir con piel todos esos esqueletos, pero todavía no vivían porque faltaba algo. ¿Qué faltaba? El Espíritu de Dios. Así que el versículo 10 de Ezequiel 37 dice: y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se pusieron en pie. Así que la mención del Espíritu en el Antiguo Testamento está vinculado con la vida. Donde hay vida, ahí está el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento notamos la mención del Espíritu Santo. ¿Dónde están las mamás? ¿Ah? Ahí se menciona la vida de María, madre de Jesús, quien concibió en su vientre no por el poder de un espermatozoide, sino por el poder de ¿quién? Jesús concebido por poder del Espíritu Santo. Ahí vemos el Espíritu Santo trayendo la vida de Jesús, el Hijo de Dios, a este mundo. Luego se habla de que Jesús, guiado por el Espíritu, hizo todas las cosas que leemos en los evangelios. Y cuando Jesús murió y resucitó, se le apareció a los discípulos y a ellos también les impartió del Espíritu Santo de Dios. Por allá en Juan 20:22, en la aparición que Jesús tiene sobre los discípulos, frente a los discípulos, les dijo, dice la escritura: y Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo de Dios. Los que estamos en Cristo en este tiempo, ciertamente ahora tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida ha sido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hemos nacido del Espíritu, como dijo Jesús. En aquel entonces, Juan 3:5-6 dijo: de cierto os digo que el que no naciere del agua, y nacer del agua es esto que acabamos de ver, bautizarnos porque nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir. Así es, hemos nacido del agua, pero también hay otra verdad: hemos nacido también del Espíritu. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Tú y yo hemos nacido de nuevo, no solamente por el agua con el bautismo, sino principalmente por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo: vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios. Así que para entender la vida en el Espíritu tenemos que tener primero la convicción de que por habernos entregado a Cristo, el Espíritu Santo ahora está sobre nosotros. Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu?
ya que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1 que acabamos de leer, dice lo siguiente: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es vivir en el Espíritu? No es autoperfeccionarse. Hay gente que dice: pero yo no le he hecho mal a nadie, yo soy buena persona, yo soy buena gente. Y bueno, a la final cada camino conduce a Dios. Yo vivo a Dios a mi manera. Eso se llama autoperfeccionamiento. Y puede ser que se esté autoperfeccionando, pero su corazón nos dice otra cosa. Nos dice que yo puedo salvarme por mi propio mérito. Y eso se llama orgullo. La vida en el Espíritu, como lo hemos leído en estos primeros versículos, tiene que ver con un arrepentimiento continuo en la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí ley, lo usa para connotar poder, norma. Está diciendo: porque el poder del Espíritu, o la ley del Espíritu, la norma del Espíritu que da vida en Cristo, ya nos libró del poder de la ley o de la norma del pecado. Quiere decir entonces que quien vive en el Espíritu es libre de toda ley del pecado. Quedémonos allí. ¿Qué es esto de la ley del pecado? En otra carta, primera de Juan, dice allí: hijitos míos, no pequéis. Pero, ¿qué más dice? Bueno, si lo han leído o no. Pero, ¿qué más dice? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno, ojo a esto, si alguno peca, tenemos abogado, ¿a quién? Como abogado a Jesucristo, el justo. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es cuando uno tiene una vida de práctica de pecado, y otra cosa es cuando uno tiene una vida en el Espíritu y a pesar de eso comete pecado. Quien vive en el Espíritu, ¿qué hace? Se arrepiente y apela a la gracia de Dios. Quien vive en el Espíritu ya no ya no vive por practicando pecado, porque ya no está bajo esa ley. Ya está bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Los que han tenido hijos saben que cuando el niño comienza a caminar, ¿qué le pasa? ¡Pum, pum! ¡Pum! Se pegó aquí, ¡pum! Se pegó allá. ¿Cierto? Pero el niño se queda ahí tirado. El niño dice: no, voy a seguir arrastrándome. Se levanta. Porque su propósito no es que sea un cuadrúpedo. Su propósito y su diseño divino es que sea un ser humano que camine sobre dos piernas. De la misma manera, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos como un niño espiritual que comienza a caminar, pero a veces hay tropiezos. Si usted vive en el Espíritu, se levanta, se arrepiente, se levanta, se sacude y sigue caminando, porque usted ya tiene el sello de Dios sobre su vida. Usted tiene el sello de salvación. Usted tiene ya el sello de la vida eterna, y como tal vive como un salvado para el Señor en este mundo. Por eso se levanta. Pero si usted se queda, es porque tal vez no tiene el sello. Es porque tal vez no se ha entregado a Cristo. Entonces la vida en el Espíritu no es tanto autoperfeccionamiento, sino es arrepentimiento.
Y es un arrepentimiento continuo en la gracia de Dios. Después dice el apóstol Pablo: quien vive en el Espíritu anhela y procura pensar en las cosas del, pero quien vive en la carne anhela y procura pensar en las cosas de la carne. Entonces, cuando uno vive en el Espíritu, la gran pregunta es: ¿en qué pensamos? Hagamos un alto en el camino hoy. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvieron tus pensamientos? ¿En qué te la pasaste pensando? ¿En las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas de la carne? Por allá en Gálatas nos habla de las obras de la carne, nos da un listado que no termina, lo deja en puntos suspensivos. ¿O estuviste pensando en las cosas del Espíritu? ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Todo un listado, que eso sí lo sabemos, ¿no? ¿En qué me la pasé pensando esta semana? En la novela, en la película, en el televisor, en el regalo de la mamá, en la fiesta, en la rumba, en el chiste, en la vanidad de este mundo. ¿O estuve meditando en que debo crecer en el Señor, que debo afirmarme en el Señor, que debo moldear mi carácter conforme al Señor, que debo cambiar? Porque eso es lo que viene del Espíritu, la vida, no la muerte. Por lo tanto, esto no se trata de fuerza de voluntad, porque el autoperfeccionamiento tiene que ver con la fuerza de voluntad. Es que cuando yo me propongo una cosa, yo lo alcanzo. Y si yo me propongo ser bueno, yo alcanzaré la bondad. La vida en el Espíritu no se basa en la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad, el día que se te agote la paciencia, hasta ahí llegó la fuerza de voluntad. Y botas todo por la borda, porque ya se acabó la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para ser mejor en el trabajo se acaba tarde o temprano. La fuerza de voluntad para ser un hombre bueno y caritativo se acaba en cualquier momento. Cuando se te agote la paciencia, ya no hay fuerza de voluntad. La vida en el Espíritu entonces se sostiene con la fuerza del Espíritu, no con la fuerza de voluntad. Y la fuerza del Espíritu, ¿sabe qué hace? Cuando tú vives en la fuerza del Espíritu, la fuerza del Espíritu se fortalece en tus y mis debilidades. Si mi debilidad de carácter es la ira y vivo en el Espíritu me redarguye, el Espíritu me constriñe a dejar esa ira y a hablar el lenguaje del amor. El apóstol Pablo tenía este conflicto. El apóstol Pablo escribió: es que yo hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo hago. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo conviviré con esta debilidad? El Señor le dice: pues bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa es la grandeza de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tampoco tiene que ver con vivir una vida fantasmal, porque a veces cuando uno dice vivid en el Espíritu, uno se imagina, ¿cómo es eso? ¿Caminar en el aire? Como en las espiritualidades estas extrañas que hay por allí, donde el hombre comienza a meditar hasta que entra en trance y se desdobla, y su espíritu sale de su cuerpo y sale deambulando por allí y trae los chismes del mundo espiritual, los trae y los dice una vez. ¿Será que eso es la vida en el Espíritu? Desdoblarse, ¿sí? Y bajar a los infiernos y después subir al cielo
y después decir, es que yo vi el cielo, yo vi el infierno. ¿Será que eso es la vida en el Espíritu? En el versículo 9 dice lo siguiente en adelante, una vez más: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se habla de cuerpo, se habla de espíritu, pero el espíritu ¿en dónde? En el cuerpo. Vivir en el espíritu entonces tiene que ver con vivir, y vivir esta vida, pero conforme a la justicia de Dios, conforme a la ley de Dios o al Espíritu de Dios. Y la justicia del Espíritu, la justicia de Dios, es siempre diferente a esta justicia mundana o humana. ¿Cómo es la justicia de este mundo? Es la justicia del que la hace, la paga. Esa es la justicia. Es la justicia de que si usted me pega, yo le pego 2 veces por si acaso. Es la justicia que si usted me ofende, entonces yo también lo ofendo para que sea serio y crea en Dios. Es la justicia de que yo no me voy a dejar. ¿Quién dijo? No, Señor, yo no me voy a dejar. Es la justicia de que usted también tiene que sufrir como yo sufro. Es la justicia de que como a mí me pegaron, yo le pego. Pero la justicia de Dios es diferente. Para algunos es una justicia débil, falta de autoridad. Porque la justicia de Dios nos dice que si a usted le pega, ¿qué dice? Pero eso no es literal. Eso no es literal. ¿Ah? Porque dice, si te pegan en una mejilla, dice Jesús, pon la otra. Pero hay que mirar el contexto, porque es una figura. Si te piden una capa, dale 2. Si te piden caminar 1 milla, camina 2. Lo que está queriendo decir Jesús es que lo natural es que si a ti te pegan, tú quieres devolverla con venganza. Y Él te está diciendo, resiste, no respondas con venganza. No te vengues, ama. Y esa es la justicia que nos ha redimido. Entonces, quien vive en el Espíritu, en este cuerpo, resiste con la justicia de Dios la injusticia de este mundo. Y el mundo nos puede señalar, nos puede criticar. El mundo puede decir que la felicidad está en consumir y comprar lo que tú quieras. Porque ese es el mundo capitalista y materialista, que basa su confianza y basa su bienestar en las marcas, en las etiquetas, en lo que nos plantea el marketing, la televisión, la publicidad, en lo que nos plantean los centros comerciales y nos dicen, esto es la felicidad, disfruta, compra. Y todo aquel que no tiene cómo comprar, entonces ya se siente triste porque no puede ser feliz, porque vive conforme a esa justicia. Pero quien vive conforme al Espíritu, aunque no pueda comprar, es feliz, porque su felicidad no es la de este mundo, es la que viene del cielo. Así que de este cuerpo para allá, el mundo puede hacer lo que quiera, pero de este cuerpo para adentro, el Espíritu Santo es el que gobierna mi vida. Y por ese Espíritu es que yo vivo esta realidad. Así que llegará tiempos difíciles. Estamos en una crisis económica. Y algunos de ustedes, como yo, ya empezamos a sentir la crisis. Nos toca. Cuando no hay trabajo, cuando no hay empleo,
o cuando el empleo se recorta, o cuando aquellos que trabajan de manera independiente ya no encuentran negocios. Todo está como en recesión. La canasta familiar se encarece, los alimentos se encarecen y el sueldo es el mismo y hasta poco. Pero no por eso vamos a entrar en ansiedad como lo entra este mundo. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis, sino confíen. Vivan confiadamente. Entonces, quien vive en el Espíritu vive esta vida, pero con el Espíritu Santo adentro, y actúa conforme a ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios adentro. La última parte de este texto, versículo 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Y ahí podemos seguir leyendo hasta el versículo 17, donde hay toda una exposición, donde el apóstol Pablo vincula y nos dice: quien vive en el Espíritu es hijo de Dios. Te invito a pensar en este tiempo, cuando estés en la casa, cuando te reúnas con tus familiares. Hoy los que se reúnen, piensa quién eres tú. Cuando estés en el trabajo y te reúnas con los compañeros del trabajo, piensa quién eres tú. Cuando estés por la calle, cuando estés con los vecinos, piensa quién eres tú. Así que la vida en el Espíritu no es una religión, ni es ser fanático. La vida en el Espíritu es el sello de que somos hijos de Dios. Y cuando se habla aquí de hijos de Dios, se está haciendo referencia a una relación filial con Dios. La vida en el Espíritu no es una religión y no es fanatismo, es relación con Dios. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, defensor acérrimo de la ley de Dios, hasta el punto que llegó a matar a cristianos en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. ¿Será que esa era la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu no es religión, no es fanatismo, es una relación con Dios. Y nosotros debemos anhelar esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿O hace cuánto no te detienes en el camino a escuchar su voz? ¿No será que por eso estás frío? ¿O estás cansado, agotado, angustiado, deprimido? ¿No será que la causa de todo no es tu esposo, tu esposa, ni los hijos, ni los hermanos de la iglesia? ¿No será que la causa de todo está acá adentro? La vida en el Espíritu entonces no es religión ni fanatismo, es una relación con el Padre. Supongamos que yo te regalo un anillo de oro. ¿Qué es lo que harías con ese anillo de oro? Primero, ¿lo recibirías? Y luego, ¿qué harías con ese anillo? Uy, pastor, lo empeñaría. Uy, pastor, lo cuidaría. Otros dirían: pues sí, pastor, lo entraría a mi colección. Tengo uno en cada dedo. Otros dirían: gracias, pastor, yo no merezco esto, no es para tanto, yo quería uno de plata. Ah, bueno, venga. Lo más común es que usted, ¿qué haría con ese anillo de oro? ¿Lo dejaría por ahí botado? No, lo cuidaría, ¿sí o no? Imagínate que el Padre en este día está poniendo un anillo en tu mano de oro
y te está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, recíbelo. Entonces, ¿qué harías con eso? Lo cuidarías. Vivir en el Espíritu es vivir como un hijo o una hija de Dios en este mundo. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Somos hijos de Dios. Vivamos conforme a un hijo de Dios y una hija de Dios en esta tierra. Amén. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra en esta mañana.